Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real. El Dios escondido en el pan. Misterio de vida en la Eucaristía. Amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM, 96.1 FM y también a través de Inmaculada Radio y TV desde Atlanta, Georgia. Hoy, como todas las semanas, tenemos un programa muy especial donde nos acompañan una pareja de hermanos muy especiales que vamos a compartir un poco de su testimonio y también cómo ha sido su caminar dentro de la iglesia. Les estoy hablando de Robert y Nairobi Martínez. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Rafa, gracias por la invitación. Gracias a Dios estamos bien, con salud, que es importante. Así es, que es lo principal. Mientras que haya salud, todo lo demás. Las ganancias. Bueno, mientras esté Dios, todo lo demás es suficiente. Exactamente. Ok. Muchachos, queremos hablar con ustedes, saber quiénes son, conocer un poco de ustedes, así como otros hermanos que también nos han sugerido aquí al equipo de Presencia Real. Entiendo que han tenido un caminar dentro de la iglesia bien bonito, ¿no? De crecimiento. Pero antes de entrar en todas esas materias, quisiera saber quiénes son ustedes, cómo se conocieron, Robert, ustedes. Bueno, el caso fue bastante peculiar. Nosotros somos venezolanos. Yo soy de Guarena, mi esposa era de Caracas. Y ella se mudó a Guarenas. Cuando se mudó a Guarenas fue donde nos conocimos por medio de unos amigos en común. Ella tenía poco tiempo viviendo en esa zona. Yo sí crecí en esa zona donde nos conocimos. Y entonces por medio de esos amigos fue que nos conocimos. Y fue algo muy bonito porque yo le decía a mi amigo, mira, esa muchacha, no, ella es nueva, está reciente por aquí, que no sé qué más. Y entonces yo le digo, no, bueno, preséntame. Entonces me dice, yo no la conozco, pero la amiga mía sí la trata. Y entonces fue ese conjunto y ahí fue donde nos conocimos y comenzamos, por supuesto, por medio de una amistad que ahora esa amistad continúa porque a pesar de que somos esposos, la amistad siempre tiene que estar allí dentro de nuestro amor. Sabes que es una pregunta simple, ¿no? De cómo uno se conoció. Pero también es importante porque yo siempre hago esa pregunta porque a veces Dios ya nos empieza a unir, ¿no? Con la persona ideal y no nos damos cuenta o no le damos la importancia a eso, ¿no? Entonces sé que hoy en día es la cantidad de personas que están solas o lamentablemente separadas y todo eso. Y es importante entender de que a veces entre buenos amigos o en momentos sencillos, ahí está Dios también para ponernos a la persona ideal a nuestro alcance. Nairobi, tú, entonces comenzaste allá. Sí, porque estábamos hablando de eso. Nos conocimos, duramos como 3 meses conociéndonos y después un 30 de abril empezamos a ser novios secretos. A ser novios secretos, digo. Porque es que yo, o sea, no había como que ningún compromiso, sino nada más novios así, pero no le iba a decir a nadie que era mi novio. Ella me dijo, yo a mis padres no le he presentado un novio, tú no vas a ser el primero. Me dice, y entonces
Primero el anillo. Cuéntame algo. Y dentro de todo ese proceso en que se conocían, ¿ya estaba la iglesia dentro de ustedes? Bueno, en mi casa sí. En mi casa hubo como un proceso de mis padres de conversión, de ir poco a poco caminando. No fue algo tampoco que les inculcaron, sino cuando la adolescencia de nosotros somos 3 hermanas, entonces de esa adolescencia ellos empezaron a asistir a encuentros de matrimonio. Ah, ok. Entonces estos encuentros de matrimonio los fueron motivando a ellos, fueron cambiando su estilo de vida, fueron cambiando un poco a poco, para bien realmente. Entonces nos mudamos a Guarena incluso por eso, porque vivíamos en Caracas y los encuentros eran en Guarena. Entonces los fines de semana ya se lo pasaban con estas personas, todo era los fines de semana en Guarena. Pero los dos vienen entonces de familias católicas. Yo sí era, como decimos coloquialmente, católico light o católico por cultura, por tradición, porque yo hice mi bautismo, por supuesto, y mi primera y última comunión, como también se dice. Y después, cuando me tocaba la confirmación, no continué dentro de la iglesia. Cuando me hago novio de Nairobi, que su familia era más comprometida con la iglesia, es que comienzo yo nuevamente a crecer y a asistir más a la Eucaristía. De hecho, yo asistía a la Eucaristía únicamente cuando le hacían una misa a mi papá, que falleció cuando yo tenía 8 años. Entonces, por costumbre, cada año le hacían una misa, se le celebraba una misa. Entonces, ese era el momento que yo asistía a la Eucaristía. Pero del resto, no. El caminar vino fue junto con Nairo. Pero fíjate tú que sigo insistiendo en esas cosas sencillas, porque estoy seguro que todos de los que nos están escuchando, la gran mayoría, quizás han pasado o están todavía en ese proceso, en ese estado, llamemos así, de espiritualidad o de religiosidad, que es como ser un católico light, ¿no? De que somos católicos, somos bautizados, pero vamos a misa a veces. Ahora que está la televisión, entonces vemos la misa por la televisión a nuestra comodidad, o como dicen muchos, bueno, yo voy a misa cuando lo siento, porque no voy a ser hipócrita y no voy a ir a misa si no lo siento, y todos esos puntos que hemos tocado también dentro del programa. Pero es un punto clave, porque estoy seguro que de ahí muchos que nos están escuchando se identifican también con ustedes, ya sea como pareja o como también en lo que es ese estatus de catolicismo. Ahora bien, ¿qué es lo que personalmente a ti, Nairobi, te hace como que comenzar a dar ese paso más formal? ¿Tienes todo este background de...? Lo que pasa es que nosotros... Un primo mío fue el que dijo como que, mira, esto no puede ser normal, ellos deben ser novios, le dijo a mi mamá. Y ya habían pasado como 6, 7 meses, algo así, desde que nos conocíamos. Con todo y esto, nosotros duramos 6 años y medio de novios, antes de casarnos. Entonces tuvimos bastante tiempo para conocernos, para ir conociéndonos poco a poco. De verdad que ya teníamos tantos años que en un momento decidimos, ¿verdad? Yo me tuve que mudar de Guarenas, me mudé un poquito más hacia allá, hacia Guatire. Entonces Robert dijo, vamos a casarnos. Y yo, de verdad, porque todavía no había terminado, me faltaba como 1 año, ¿no? De graduarme, algo así, 1 año y algo. Y fue que tomamos la decisión de casarnos. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM y también por Inmaculada Radio y TV. Y estamos hablando con Robert y Nairobi Martínez, que es una pareja de venezolanos que han ido creciendo en la fe y tienen una historia que quieren contar a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Sobre todo lo que es realmente esa relación entre ustedes dos, cómo han crecido dentro de la iglesia. Te hacía esa pregunta, luego de que te casas y empiezas a ir a misa, ¿hubo alguna experiencia en especial, aparte del retiro, algún compromiso que te hizo cada vez acercarte más a tu fe? De una vez fue el cursillo, yo empezaba a ir a la Eucaristía, empezaba a ir sola. Sí, yo empecé a ir sola porque ya me hacía como falta, oye, el primer domingo no fui, como que el segundo, y yo decía, no, ya necesito como ir a la Eucaristía. Entonces me paraba sola, Robert no iba, Robert iba a su juego. Y para mí estaba bien que él fuera a su juego, pues, pero entonces yo me iba a la misa, además me veía con mi mamá, después me venía para mi casa y así.
Y empecé a ir los meses, pero ahí muchas personas me invitaban a cursillo. Nos decían, mira, y Robert, ven a cursillo, no sé qué más. Y entonces cuando Robert no tenía no tenía juego, él dice, bueno, yo también te voy a acompañar. Entonces, suponte, como una vez al mes, él me acompañaba a la Eucaristía. Y falta que Robert me acompañara ese domingo, que un gentío nos caía encima, como te tengo la invitación a cursillo, y nosotros negándonos a la invitación. No puedo, y la universidad, y esto, y Robert, y el trabajo, y no puedo pedir permiso, decía Robert en el trabajo. O sea, 2 años estuvieron detrás de nosotros con esas invitaciones. En ese proceso, exactamente. Hasta que llegó una fecha que yo estaba de vacaciones en mi trabajo. Nairobi acá estaba terminando justo el semestre y estaba la invitación a cursillo y entonces dijimos, mira, sí es el momento de ir a cursillo. Ya yo estaba frecuentando más la Eucaristía, pero todavía no tenía esas ansias, ese amor por la Eucaristía todavía no lo tenía fijo así, no tenía ese compromiso. Entonces voy a vivir mi cursillo, porque primero van los hombres, después van las mujeres. Voy y vivo mi experiencia de cursillo, y cuando salgo, por supuesto, fue algo que marcó mi vida, un antes y un después. Y cuando mi esposa me dice, no, voy a ir yo, claro, tienes que ir a cursillos. Y entonces ella va a vivir la experiencia, y cuando ella sale de cursillo es que comenzamos ese proceso realmente de caminar en la fe, de buscar de conocer más a Dios, porque como dicen en cursillo, nadie ama lo que no conoce. Así es. Entonces, si yo no conocía de Dios, ¿cómo lo puedo amar? Si Él me ama tanto, entonces yo tengo que buscar de conocerlo, y ahí empieza nuestra búsqueda, nuestra ansia de conocer cada vez más acerca de Dios y acerca de nuestra Santa Madre Iglesia. Así es, estamos hablando de Cursillos de Cristiandad, que es un movimiento de iniciación católica para muchos, porque muchos luego que van y hacen el retiro de cursillo, que es viernes, sábado y domingo, realmente hay un gusto muy interesante, ¿no? Que te hace tomar decisiones y también tomar un poco más en serio. Así que para todas las personas que nos están escuchando, Cursillos de Cristiandad, creo que el website es cursillocristiandad.org. Ahí pueden conocer toda la información, y es un movimiento que heredamos de España, pero que está por toda América, Europa, por todas partes del mundo, y que realmente es el caso de mi familia también. Mis padres también nos contaron pues que realmente gracias al cursillo despertaron y se acercaron a la iglesia, y gracias a Dios hicimos una familia cursillista, llámese, porque seguíamos, ¿no? Todo lo que se aprende en cursillo, sobre todo también a relacionarse con gente que realmente vale la pena, ¿no? Esa gente que al final se convierten en tus mejores amigos, en tus familiares y en tu mejor apoyo para seguir adelante, ¿no? Yo creo que cuando hice el cursillo uno lleva muchas expectativas, y yo pensé que sabía mucho, porque como había estudiado siempre en colegios católicos y estuve en grupos juveniles, fui a encuentros, a retiros, yo sí hice mi confirmación en el momento, o sea, yo sí hice mis sacramentos en el momento que tocaba. Y cuando yo fui a cursillo, yo dije, o sea, nada de lo que... No sé nada. No, solo sé que no sé. Solo sé que no sé nada. De verdad, yo me quedé como que no sabía nada. Exactamente. Entonces, eso hizo despertar esas ganas de conocer un poco más, y de ese compromiso. Y de verdad que yo viví mi cursillo, y ahí me dijeron una palabra que marcó mi corazón y flechó mi corazón, y es que somos inexcusables. Así es. Entonces eso a mí me marcó. Fíjate tú que siempre digo que este programa se llama Presencia Real, porque nuestra misión principal es poder caminar, ¿no?, a ese encuentro, a reconocer a Jesús en la Eucaristía, ¿no?, a través de enseñanzas, pero también, o sobre todo, a través de estas vivencias que poco a poco nos van llevando más a acercarnos a Jesús Eucaristía. ¿Qué me pueden decir ustedes de cómo vive el cursillo la presencia real de Jesús en la Eucaristía? El cursillo se caracteriza por un trípode.
es la base fundamental del cursillo. Del cual no podemos hablar. Del cual no se puede hablar. Y dentro de ellas, una es esa presencia de la Eucaristía. Todo el cursillo es cristocéntrico. Y entonces cuando hablamos de Cristo, que más que la Eucaristía, es una necesidad. Es el culmen de la vida cristiana. Y entonces un cristiano sin Eucaristía no es cristiano. Y entonces para nosotros el no poder ir a una Eucaristía, eso es algo que nosotros pasamos la semana mal, si por X o por Y en algún momento no podemos cuando ir. La pandemia fue bastante rudo. Cuando la pandemia fue un momento muy difícil. En pandemia había un sacerdote que no era ni siquiera el de mi parroquia, era el de una parroquia como unos metros más allá, no sé cómo dirían aquí, unos pies más allá. Entonces nosotros queríamos seguirlo porque habían mandado un mensaje que él salió a las urbanizaciones a dar la hostia. Él celebró solo, pero él quería ir a donde fuera a llevar la hostia, y nosotros a varias comunidades, y nosotros queríamos perseguirlo. Entonces nos fuimos en el carro, nos montamos en el carro y era todo un proceso, pero buscándolo y decimos no, lo perdimos, no pudimos llegar, yo no sé qué más. Y de repente pasó por un lado, ¿verdad? Y él de una vez nos saludó, y eso para nosotros fue como que... Y él iba en un camión de una persona, como decir, no sé, estaba vendiendo, como si estuviera vendiendo papas. Y así iba. Y él dice, mira, lo más importante para él era poner la exposición del Santísimo y darle la comunión a la gente. Y nosotros pudimos, y ¿verdad? Y nosotros buscando... Fue un encuentro maravilloso. Estábamos como jugando al gato y al ratón. Y persiguiéndolo. Y un momento que dijimos, mira, definitivamente como que hoy no vamos a poder comulgar. Era un domingo, y entonces... ya nos devolvíamos a la casa caminando, y justamente él estaba llegando hacia la parroquia y nos encontramos de frente, y cuando él viene con el Santísimo y nos dice van a comulgar, eso nosotros, bueno, fue un encuentro maravilloso. Allí lloramos. Nosotros manejamos una frase que dice que cuando el fuego te toque entenderás, ¿no? Uh-huh. O sea, estoy seguro que a lo mejor hay personas que estarán diciendo, bueno, pero ¿cuál era el problema? Pero cuando realmente Jesús toca, el fuego del Espíritu te toca, realmente la idea de recibir ese alimento del pan de vida no tiene comparación. Exacto. Ahora, muchachos, se casaron, hicieron el cursillo, comenzaron a estar un poco más comprometidos, y me imagino que muchas bendiciones comenzaron a suceder. ¿Tienen hijos? Tenemos un hijo que tiene 12 años, Matías Alessandro. Y nada, después ya cuando mi hijo tenía 4 años, estábamos embarazados otra vez, íbamos a tener una niña, Miranda Valentina. Yo tenía 7 meses de embarazo y bueno, tuve una pérdida. Y de verdad que eso fue un momento bastante complicado para nosotros. ¿Con 7 meses de embarazo? Con 7 meses de embarazo, exactamente, sí, con 7 meses de embarazo, donde yo me empecé a sentir muy mal. No sabíamos obviamente lo que pasaba, lo que estaba pasando, porque bueno, lamentablemente en los países de uno te decían una cosa, te dicen otra, y es complicado porque decían, no... tiene una apendicitis, hay que operarte, hay que hacerte esto, aquí no hay los recursos, aquí tampoco hay los recursos. Entonces era como que de un lado al otro, hasta que en un lugar me pudieron atender. Entonces ahí comenzó como que el proceso, y eso que yo, o sea, con el mismo doctor que me vio todo mi embarazo con mi hijo mayor, me vio mi embarazo con mi hija, y todo hasta los momentos estaba bien, pues. Una semana antes tuvimos consulta y ella estaba perfecto, el latido del corazón de la bebé perfecto, no había infección, no había nada. Ella se hacía exámenes y no salía, no arrojaba ninguna infección ni nada, pero ella tenía malestar, ella tenía dolencias, y hasta el punto que la saqué de emergencia una noche, regresamos a la casa, le pusieron unos calmantes, no sé qué más, y como a los 2 días nuevamente ella se comenzó a sentir muy mal, la vuelvo a sacar a una emergencia, la llevamos a una clínica,
y en la clínica fue que le dijeron que posiblemente era un apéndice, que no era algo común, pero que se podía dar. Y entonces allí no había un especialista para hacer la operación y la refirieron a un hospital público, y un amigo fue en común que es de Cursillo también, se llama Giancarlo, fue quien la subió a ella junto con mi suegra, porque él tenía una camioneta, yo tenía un carrito. Eso fue en Venezuela, ¿verdad? Eso fue en Venezuela. Sí, de verdad que fueron momentos porque con mi hijo Matías me tuvieron que hacer cesárea, no lo parí porque él es muy tranquilito y él se está ahorcando con el cordón umbilical. Entonces, bueno, cuando mi hijo nació, bueno, fuimos a la consulta un jueves y el doctor me dice, ya Matías tiene el cordón doble, tiene que ser mañana. Y enterramos al hermano de Robert el miércoles. Fui a consulta el jueves porque a él se le murió su hermano mayor. Lo enterramos el miércoles, fuimos a consulta el siguiente día y ya yo tenía que tener a Matías el viernes. Entonces fue unas emociones así como para la familia. Sentimientos encontrados, pero Matías tenía que nacer, a juro. Entonces no tuve la oportunidad de saber en ese momento cómo eran los dolores de parto, porque Matías fue por cesárea. Claro. Entonces mucho de lo que me estaba pasando con Miranda eran dolores de parto, pero yo no sabía. O sea, primero que no escuchaba bien, o sea, yo estaba escuchando a mi mamá y la escuchaba de lo lejos, porque creo que no sé si la tensión, o sea, yo no sé, pero yo escuchaba el boom, boom, boom en mis oídos, pero yo sentía, era la presión, y era que yo estaba dando a luz, pero yo no sabía. Con 7 meses. Con los 7 meses, exactamente. Pero cuando llegamos, unos guardias se dieron cuenta de que sí, de verdad, esta muchacha está bastante mal. Entonces entre ellos dos me agarraron por un lado y lado y me metieron a la broma. Cuando llaman al doctor, el doctor faltó solamente que colocara la aguja, la broma, y de una vez, o sea, ya la bebé nació y todo. O sea, la primera experiencia esa de que puja una sola vez y ya salió rápido, porque ya ella estaba naciendo, exactamente. Entonces, bueno, fue complicado porque cuando nació el olor era fuerte, 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 fuerte. La bebé estaba bien, estaba viva. Pero el doctor dijo, el saco gestacional estaba infectado. Todo lo que sé es que en ese momento, obviamente cuando rompen la fuente, eso era un olor espantoso. La bebé nació, me enseñaron a mi bebé, la mostraron, pero era 7 mesinas y necesitaba una incubadora. No tenía los pulmones desarrollados. Que no tenía los pulmones completamente desarrollados, exactamente. Entonces, bueno, no había incubadora en este hospital. No había incubadora para colocar a la bebé. Entonces ellos te lo dicen de una vez. O sea, había una sola incubadora y obviamente no van a sacar al bebé que está ahí para una nueva bebé que están haciendo cuando ya este bebé tiene 10 ahí. Entonces te dicen, mira, está pasando esto, esto y lo otro, la bebé no tiene, pero se la llevan. Y dicen, mira, necesitamos atenderte, yo no sé qué más, porque estás infectada, porque obviamente cuando vienen haciendo todo eso era las heces, el agua, o sea, todo, pero ellos me dejaron ahí. Pero yo estaba obviamente como que muy nerviosa por la bebé, porque se la habían llevado. Cuando yo nací mi mamá decía que en los hospitales se robaban a las niñas, que no fue la misma velocidad a los niños, que no fue la misma experiencia que tuve con mi hijo. Entonces yo estaba como en ese proceso de muchos nervios, además que no me sentía bien. No me sentía bien, pero para nada. Entonces, bueno, además que cuando tienes a tantas mujeres a tu alrededor, como por los mismos dolores, como por las mismas causas, y me aferré tanto a orar en ese momento que solamente esperaba como que volver, o sea, como que me trajeran a mi hija, claro, que me la volvieran a traer. Pero cuando me la trajeron me dijeron, mira, primero tenemos que sacarte la placenta, yo no sé qué más. Todo eso lo hacen casi que a juro, pero ella me dice, pero tenemos también que operarte, tenemos que hacerte como un raspado, yo no sé qué. Bueno, yo, ok, hagan lo que tienen que hacer, tráiganme la bebé, yo no sé qué más. Cuando me traen, iban a volver a traer a la bebé, la enfermera me dice, mira,
ya habían pasado como 15, 20 minutos, ella me dice, mira, la bebé falleció. Entonces cuando me dicen eso, yo obviamente me quedé como que es fuerte, pues que te digan, mira, tu bebé falleció y tú la acabas de ver y tú dices, ¿en qué momento, no? Entonces yo le dije que yo la quería ver, porque yo le dije al Señor, bueno, yo le di la bendición a mi hija, la presioné y todo, y le dije, bueno, al Señor, si tú me la diste, tú me la quitaste es por algo, ¿no? Y le di la bendición a mi hija, la besé y le hice la cruz en la frente. Estaba esperando que llegara mi esposo porque yo decía, yo no puedo tomar ninguna decisión porque todo te lo apresuran, como que tienes que tomar una decisión, que vas a hacer, yo no sé qué más. Yo decía, necesito ver a mi esposo, era lo único que decía, necesito ver a mi esposo, pero como es un lugar público, no, o sea, como que no te dan opciones, como que decide, como que esto, como que lo otro, como que no, necesito ver a mi esposo, decía yo, necesito ver a mi esposo, necesito ver a mi esposo, necesito ver a mi esposo. Fue como que tantas controversias que yo creo que la enfermera se fastidió tanto que bueno, que buscó la manera de buscarme a mi esposo, de que me pasaran, de que lo pasaran exactamente. Porque con todo y esto, ninguno afuera sabía nada de lo que estaba pasando adentro. Ellos no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando. Entonces, mi esposo logró pasar, me sacaron para un pasillo, porque ni siquiera en ese momento yo tenía a la niña ni nada, ya yo la había visto. Ya yo le había dado la bendición y todo, pero me la habían quitado otra vez. Y en la misma camilla me pasaron un pasillo, donde pasa muchísima gente, y me pusieron a hablar con Robert. Entonces, bueno, ahí hablamos nosotros dos. Fue un momento como que rápido en que hablamos y después me dijeron, ahí tenemos que operarte también. Además que tenemos que operarte. Y yo, ok. Pero empecé a tener como que tantas cosas o tantos sentimientos, obviamente por lo que me habían dicho de mi hija, que yo creo que ya todo lo que me decían ni siquiera estaba como que, no sé, o pensándolo, porque me aferré mucho a orar, ¿sabes? Y yo decía que a lo mejor ni tanto por mi situación, sino porque tú ves tantas cosas difíciles alrededor. Me acuerdo que en ese momento estaba dando mucho un virus en nuestro país que se llamaba chikungunya, Zika, y a las mujeres las ponían ahí con los fetos, con todo, y yo decía, Señor, ¿cómo tú permites? Vamos a orar por todas estas mujeres. Y yo me aferré fue a la oración, a la oración, a la oración. Yo creo que a mí se me olvidó, porque además te ponen a los babies al lado y tú ves al poco de mamá con los babies al lado. Obviamente el mío no estaba, la mía no estaba, y yo me aferré a orar, y tú escuchas cómo hacen parir a las otras mujeres que llegan, y llegan mujeres, y llegan mujeres, y llegan mujeres, y llegan mujeres, y yo definitivamente pasé toda la noche orando, hasta que yo pude ver al siguiente día a mi esposo y me dijeron, ahora sí te vamos a pasar como al mediodía me dijeron, te vamos a pasar a operar. No sabía qué grave estaba yo cuando me dijeron, te vamos a salir a operar solamente porque ni siquiera, o sea, todo me enteré después porque a mi esposo lo llamaron y le dijeron, tienes que firmar unos documentos. Entonces, sí, el día anterior cuando falleció la bebé, después que yo hablé con mi esposa, una enfermera de esas que tienen años dentro del hospital, me dijo, ¿quieres ver a tu hija? Y yo le dije que sí, y me trajo la bebé, ya había fallecido, ya estaba envuelta y todo, y me la dio, y la bebé por supuesto completica, no tenía ninguna malformación, no tenía manchas de nada, la bebé estaba perfecta. Lamentablemente por el déficit que hay en nuestro país de la medicina, no había una incubadora donde nuestra bebé pudiera estar allí y desarrollar sus pulmones. Ella fallece. Yo, al igual que mi esposa, en ese momento le ofrecí al Señor a nuestra bebé, a Miranda. Le di un beso y le dije, Señor, tú no las diste, tú la estás llamando, ya tenemos un angelito que nos cuida desde el cielo. Son momentos difíciles, de ahora uno lo cuenta un poco más calmado, pero bueno, Dios mismo te da la fortaleza y te va dando las respuestas a lo largo del tiempo de por qué sucedieron esas cosas. Entonces al siguiente día me llaman, me hace firmar un papel donde me dicen que a ella la van a operar, que no saben qué van a encontrar, que le tienen que hacer una limpieza,
y que posiblemente le tengan que quitar todo. Entonces ellos necesitaban tener mi firma de aprobación de qué tan complicado ya estaba, porque si estaba muy complicada ya le tenían que sacarle todo. Y es decir que bueno, si ya se hace eso ya no puedes tener más hijos. Yo firmo la documentación, allá la pasan a quirófano y ella entra a quirófano y no sabíamos nada. Ahí hasta el siguiente día, amaneció el siguiente día, no me dan información. El siguiente día de la operación, como a eso de las 8, fue que a mí me dieron información de mi esposa. Wow. Prácticamente más de 24 horas sin yo saber nada de ella. Y cuando hablo con una doctora me dice, dame un momento que estoy recibiendo la guardia y yo voy a hablar contigo. Pasé a eso como de las 9 de la noche a hablar con ella. Y es donde me dice que mi esposa estaba en terapia intensiva, que en medio de la operación ella se había complicado, sus niveles habían bajado, le empezaron a fallar los riñones, había tenido mucha pérdida de sangre y tuvieron que parar la operación porque si no también se iba a morir. La pasan a terapia intensiva tratando de que ella se pudiera recuperar un poco para después continuar con la operación. Y ella me dice, mira, el pronóstico de salvación es muy bajo, quiero que estés consciente de eso. Wow. Y bueno, te podrás imaginar, yo decía, Dios mío, te llevaste a mi hija, permíteme tener a mi esposa para que me ayude con la crianza de nuestro hijo que ya nos diste. Y en el proceso de todo eso, yo me aferré también a la oración. Llegó un momento que yo me abandoné tanto en oración que a mí no me daba hambre, no me daba sed, nada. Yo era orando, siempre pidiéndole a Dios y le decía, Señor, que se haga tu voluntad, pero si la puedes salvar, mejor te lo pido. Mi esposa duró 11 días en terapia intensiva. Wow. En coma. Sí. Duró en coma. Duró 11 días en terapia. Porque después hubo un día que me desperté, pero fue así como que, no sé, yo no me acuerdo, pero ellos dicen que me desperté a quitarme las cosas, entonces me durmieron. ¿Sabes? Porque las reacciones son como que tienes un tubo en la boca y claro. No. Entonces parece que cuando me desperté, entonces lo que hicieron fue amarrarme. Tu corazón decía que se iba. Sí, hubo un momento que yo decía, cuando ya está en terapia, después que me dicen todo esto, la terapia por supuesto es algo restringido, puede pasar una sola persona, me hacen colocar todos los implementos, desinfección y tal, y yo paso a ver a mi esposa y cuando la veo, por supuesto la impresión es algo descomunal porque ella está toda entubada, inconsciente, con todos esos aparatos que no... Y la otra me dijo, ella te puede escuchar, dile cosas buenas, háblale cosas positivas, cosas que la animen. No trata de no ponerte triste ni de llorar porque esos sentimientos ella lo puede sentir. Háblale más bien de cosas buenas para que ella se pueda recuperar. Y todos los días yo veía a mi esposa una fracción de 5 minutos durante ese proceso. Por supuesto, después que ella cae en terapia intensiva en coma, nosotros contactamos a un sacerdote para que le diera la unción de los enfermos. El sacerdote va y él me dice, él pasa. Por supuesto, hay personas muy incrédulas y dicen, pero ¿para qué le traen un sacerdote? No sé qué más. Él pasa, le da la unción de los enfermos. Cuando sale, el sacerdote amigo me dice, oye, hubiese sido bueno de que ella estuviera consciente porque así tiene plena conciencia de que está recibiendo ese sacramento de la unción de los enfermos. Pero bueno, yo hice le coloqué, hice el rito de la unción, se la coloqué. Mucha fortaleza, fue lo que me dijo. Un caso peculiar con el sacerdote es que después nos cuenta un amigo en común, es que él tuvo como... El padre se llama José Gregorio Hernández. Como un poco de... El sacerdote. Sí. Y él tuvo así como un poco de
como que no tenía esperanza completa de que él ella se sintió levantara, mal porque él pensó que... de que iba a fallecer. No, de que él le dijo mentira a Robert cuando le dijo que todo iba a estar bien. Ya. O sea, él se sintió como que me vine con el corazón de ver a esa muchacha y le dije a él como que ella va a estar bien. Y él se sintió como con esa culpa. Y un amigo nos cuenta que después en la noche el sacerdote estaba durmiendo y son cosas de Dios que él sintió que alguien le dijo, Hombre de poca fe, no tengas miedo. Wow. Y él lo primero que se acordó fue de mi esposa, y se puso a orar. Por supuesto, mi esposa está aquí conmigo. La unción de los enfermos la ayudó, por supuesto, la oración. Nosotros encomendamos a José Gregorio Hernández, a mi esposa, y decimos que es un milagro del doctor José Gregorio Hernández también, porque ella sintió también esa presencia de un doctor que la estaba sanando. Cuéntanos eso, Arobe. Yo le digo a mi esposo que yo no me acuerdo cuando yo estaba en coma, de verdad que no. Y le digo a mi esposo, hay un doctor, y le digo a él que yo sentí a ese doctor que me llamó por mi nombre y me dijo Nairobi Leal, o sea, mi apellido en sí es Leal, el apellido Martínez de mi esposo, y él me dio su mano y me dijo Nairobi Leal, y yo le dije, sí, esa soy yo, y él me dio su mano y yo sentí como que eso era lo que a mí me hacía falta. Además que le digo a mi esposo que a mí me hablaba todos los días una mujer, pero para mí esa mujer me hablaba y para mí era la señora que limpiaba. Yo le digo a él, para mí era la señora que limpiaba, que me hablaba todos los días. Como que yo estaba joven, que tengo que salir adelante, que yo tenía un hijo. O sea, para mí ella me hablaba todos los días. Pero para mí era la señora que limpiaba, porque yo siempre la veía como un tobo. Entonces yo le dije, no sé si es que yo me quedé con una imagen del pesebre de la infancia y yo me creé esta mujer, ¿sabes? Sí, porque en medio de todas estas experiencias tan fuertes, a veces uno no sabe qué creer. Pero la importancia también de lo que sucede, porque hoy en día estás aquí definitivamente por un milagro. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Fíjate que es tanto así, Rafa, disculpa que te interrumpa, que cuando ella empieza como a establecerse un poco más, los médicos ya habían pasado como 5 días y los médicos dicen, bueno, está más estable, no está como al 100%, pero hay que pasarla a quirófano otra vez. Vamos a meterla a quirófano para terminar la operación. Y resulta que cuando ellos la pasan a quirófano, que abren para terminar la limpieza, mi esposa ya no tenía nada. Y ellos se quedaron viéndose las caras los unos a los otros como que... O sea, lo de la infección y todo eso ya no estaba. Ya no estaba. Lo que ellos habían dejado incompleto por culminar, porque faltaba, porque yo me puse mal, porque me dejaron de funcionar mis órganos, entonces obviamente me sacan a terapia. Y fue lo que pasó, ellos me dejaron abierta para volverme a operar. Y cuando fueron otra vez, no tuvieron que hacer nada, lo que hicieron fue cerrar. Ellos quedaron impresionados y dije, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasa esto? Y nosotros sí sabíamos el porqué, la oración, el poder de la oración. La importancia de realmente abrazarse a la voluntad del Señor, porque cuando vienen momentos difíciles, ahí es cuando se supone que uno realmente prueba, ¿no? De toda esa fe que por gracia recibimos de Él, porque lo más humano es angustiarse, es desesperarse, renegar del poder de Dios y todo esto, ¿no? Pero como en el momento ustedes podían tener esa gracia de en medio de haber perdido a su hija, luego tener el caso tuyo a tu esposa o tú misma la poca conciencia que tendría, poderte mantener también de la mano del Señor,
es solo gracia de Él y fe de ustedes, ¿no? Sabes que eso es bien curioso porque muchas personas alrededor de nosotros que no comparten lo que nosotros compartimos nos decían, pero ¿por qué ustedes? Si se la pasan metidos en la iglesia, si yo no sé qué más, si esto, si lo otro. Y tú lo acabas de decir, o sea, el Señor no es que mira, no es que nos ponga a prueba, no, sino es que suceden cosas y nosotros tenemos la oportunidad que gracias al Señor nos dio la oportunidad de salir adelante y orando y como yo le decía a mi esposo, mira, humanamente no podemos hacer nada, pero con el Señor a nuestro lado se hizo todo lo que se pudo hacer. Y de verdad que a veces tú tratas de entender, como decía mi esposo, hoy en día entendemos más, porque después, o sea, si tú te pones a ver así, mucha gente decía como que, ¿por qué está pasando? Si usted es esto, si usted es lo otro, y no, o sea, el Señor trabaja, o sea, el Señor trabaja de distintas maneras, y también tenemos que como que aprender de todas las situaciones. Yo siempre he dicho que uno ya no tiene que preguntar para qué, sino por qué. O sea, tenemos siempre algo que aprender de absolutamente todo lo que sucede. Y de verdad que eso nos ayudó también muchísimo a nosotros a crecer en muchos aspectos. Entonces, claro, porque ya tu vida no más nunca va a ser igual. Nada más el hecho de haber perdido a un bebé, de haber nacido, de haberla tenido en tus brazos y no tenerla, ya es una experiencia que marca tu vida definitivamente, ¿no? Sí. Y los convierte a ustedes a unos seres realmente especiales y bendecidos también. Pensemos que ese ángel está allá arriba. No quisiera cerrar el punto sin que me hables un poco del doctor, o sea, porque me hace yo estoy escuchando esto realmente por primera vez, pero me hace mucho ruido que el sacerdote se llamaba José Gregorio Hernández y luego había un doctor que te visitaba. O sea, para ti unías esas dos experiencias. O sea, yo lo uní porque es que yo siempre de niña yo sufría de asma y el asma para mí terrible. Yo digo que yo más nunca, o sea, para mí también José Gregorio Hernández me la curó. Mi mamá de muy niña me dio una estampita y me dijo, José Gregorio te va a curar tu asma, José Gregorio te va a curar tu asma. Y yo era tan horrible que yo no podía respirar. Y yo me acuerdo que yo embarazada de mi primer hijo, de Matías, lloré tanto porque yo decía, Dios mío, que mi hijo, porque eso es hereditario. Yo decía, que mi hijo no le dé asma porque eso es lo peor que también alguien puede tener, el no poder respirar en la noche, el tener que dormir sentado porque te estás ahogando, te estás asfixiando, no puedes respirar. Y mi mamá siempre me dio toda su vida una estampita de José Gregorio Hernández. O sea, yo siempre he tenido mi estampita de José Gregorio Hernández para mí, para arriba y para abajo. Entonces, esa presencia de que siempre he estado o siempre vinculada a José Gregorio Hernández. Entonces, para mí fue así, porque incluso en un momento me cambiaron de cama y había una estampilla de José Gregorio Hernández en la cama. Y me cambiaron de la cama y yo me acuerdo, eso sí, que a mí me cambiaron de la cama y estaba la estampilla otra vez de José Gregorio Hernández. Entonces yo le decía a Robert, además que ellos hicieron la novena de José Gregorio Hernández. Entonces, son de verdad bastantes situaciones donde exactamente, diosidencias donde tú dices, o sea, el Señor se manifestó mediante José Gregorio Hernández para ayudarnos, para estar ahí con nosotros, para estar presente. Y yo digo, mira, yo lo veía así como blanco, como con unas estolas, o sea, era el doctor, o sea, mi esposo me dice, es que a ti te vio bastantes personas después, en algunos momentos. No, y lindo lo que dijiste, me tocó mucho que tú dices, y cuando te dio la mano, me dio lo que necesitaba, y quizás ahí fue donde pudiste realmente materializar ese milagro que el Señor hace a través por la intercesión de nuestros queridos y amados santos. De verdad que quiero darles gracias por compartir esto. Yo de verdad me imagino que muchos de los que nos están escuchando también estarán con la boca abierta y algunos serán devotos José Gregorio Hernández, algunos no creerán, pero la verdad es que hoy estás aquí, ¿no?
Y lo más grande de todo eso, y es lo que más me toca, es que yo también soy papá y mi esposa también tuvo una pérdida y no llegamos a un punto así, y todavía hoy recordamos el momento. Me imagino que para ustedes ha sido un momento fuerte, pero hoy en día lo han ofrecido al Señor y son una pareja feliz que realmente vive un matrimonio real de la mano de Jesús. Y quisiera, antes de irnos, en verdad, que me hablen un poquito de eso. ¿Quién es hoy en día tu esposo después de todas esas experiencias tan grandes para ti? No, de verdad que el Señor nos ha ayudado a crecer muchísimo. Eso para nosotros ha sido una experiencia que nos ha ayudado muchísimo, porque yo digo, mira, el Señor necesitaba que nosotros estuviéramos aquí, el Señor necesitaba cosas de nosotros, sobre todo nuestro hijo, porque necesitamos estar con él, necesitamos ayudarlo, necesitamos estar pendientes siempre también de eso y dar ese testimonio. Hoy hablaba con una amiga y me decía, Nairobi, sabes que por fragilidad humana hay que ir al psicólogo por todo lo que pasó, ¿no? Porque es estar tú en un proceso que ya tú tienes todo comprado, ¿sabes? Para después llegar sin nada a tu casa. Entonces, sacar todo lo que tú tenías, quitar todo un cuarto que está exactamente. Entonces, ella me decía, mira, cuando fui al psicólogo me decía, yo sé que tú eres católica, pero escribe una carta. Escribe una carta si tú sientes algo en tu corazón hacia Dios por lo que pasó. Y ella me dio unos días y yo decía, es que yo no puedo escribir nada, porque más que decir cosas al Señor, yo tengo que agradecer muchísimo, porque yo estoy aquí y eso es lo más importante. O sea, no me da la mano para yo escribir, a lo mejor ni siquiera por qué exactamente, sino porque sé que cada vez que veo algo importante que pasa en mi familia, en el día a día, y tú dices, a lo mejor no hubiese estado aquí porque pasó un Día de la Madre incluso en este proceso, que yo estuve en coma y yo no estuve en ese momento con mi hijo en el colegio, ¿sabes? No. Que los actos de las madres son como importantes, y tú dices, y el Señor, yo estoy aquí. O sea, ver los procesos de mi hijo, estar con mi esposo, y tú dices, o sea, por eso es que digo, es agradecer constantemente por el día a día, y no un por qué, sino agradecer. Entonces el Señor nos ha dado la oportunidad de apoyar y de ayudar a otros matrimonios también que han pasado también por lo mismo, porque hemos apoyado a otras personas también que han tenido pérdidas similares, situaciones similares, o han atravesado dificultades en su matrimonio. Es un poco ahorita que estamos en un momento de semana de Cuaresma. Ajá. Es abrazar un poco la cruz, ¿no? Y seguir. Y de eso se trata, ¿no? Ese dolor, abrazar el dolor, abrazar ese mal sabor, ese recuerdo, esa ausencia, esa experiencia que realmente los tambaleó, les movió el piso, para seguir adelante en la mano de él. Y de verdad que, muchachos, la verdad que mi respeto, y que Dios bendiga realmente su matrimonio y su hijo, porque como tú bien dices, para algo el Señor te dejó aquí, y aquí estás dando testimonio de lo que es el poder de Dios y el poder de la oración, el poder del amor también, el poder de la familia, lo que es la familia, la iglesia doméstica, ¿no? Dentro de la familia, vivir a un Cristo realmente que vive dentro de uno mismo, ¿no? Y que realmente nos mueva a decir, bueno, ya será el momento que con su gracia y nuestro esfuerzo podamos encontrarnos cara a cara, pero el camino se está haciendo, ¿no? Y eso es lo más importante. De verdad que quiero darle las gracias en nombre de todas las personas que nos están viendo, por abrir su corazón, por contarnos tremenda experiencia. De verdad que yo me quedo con la boca abierta y el corazón palpitando, porque qué lindo es ver y es una invitación clara a todos los que nos están escuchando, porque siempre yo digo que nadie sabe la gotera sino el que está abajo, ¿no? Y todos quizás tenemos caras y
Y hoy en día las redes sociales, tú misma, ustedes mismos, estamos aquí conversando y cuánta sonrisa hay, pero realmente hay un camino de un desierto que se ha caminado, ¿no? Y que se ha pasado y aún así vamos para adelante, pues por la mano del Señor, la bendición de nuestra Virgen María, la intercesión de nuestros santos y nada más especial que eso. Así que si tú estás escuchando este programa en este momento y piensas un poco en las experiencias que te pasaron en el pasado, o que a lo mejor estás viviendo, a lo mejor estás pasando por una enfermedad, por un momento difícil, financiero, de trabajo, de desamor, ahí está Dios contigo, ahí está Dios, porque en el momento más difícil el Señor está ahí, sí, de tu mano. Que, fíjate, en esos momentos yo después lo pensaba y decía, tú tienes dos opciones, o te peleas con el Señor o te aferras a Él. ¿Y quiénes somos nosotros para pelearnos con Dios? ¿Por qué vamos a perder? Siempre vamos a perder. Entonces es aferrarnos, es apegarnos a Él. Y eso, de verdad que esa experiencia, como dice mi esposa, nos permitió a nosotros tener un crecimiento, unirnos más como matrimonio, apoyarnos más, apoyar más a nuestro hijo y educarlo en la fe. Educarlo en la fe, que es algo tan fundamental para nosotros. Para nosotros la Eucaristía es fundamental. Todos los domingos, ya nuestro hijo tiene 12 años y está en ese proceso a veces que no quiero ir, que si quiero. Entonces nosotros decimos, mira, que tienes toda la semana, te estamos pidiendo una hora que le vas a dedicar al Señor, y es algo que a nosotros nos llena y queremos compartir contigo, y eso es lo que nosotros queremos ir sembrando en Él, porque el día de mañana, cuando nosotros no estemos y él tenga su familia, eso es lo que Él le va a inculcar a sus hijos. Es típico, y me agarro de ahí quizás para cerrar el programa diciendo esto. Muchos de los padres dicen, no, pero es que tú llevas a los niños obligados a misa y después no les va a gustar. Digo, bueno, pero tú los llevas a la escuela obligado, tú los bañas obligados, tú le das comida obligado, tú los pones a hacer deporte obligado, tú les enseñas tantas cosas obligadas, sí. y esa es tu obligación también como padre, ¿no? Poder darle a nuestros hijos todas las herramientas. Así que, muchachos, verdad que gracias por tanto, por abrir su corazón nuevamente, y esperemos seguir adelante, y que Matías también, ¿crees que algún día poderlo tener aquí también compartiendo con él? No, gracias a ti, Rafa, por la invitación, por permitirnos compartir este testimonio para tantas personas, y que el programa siga creciendo y dando muchos frutos, que es lo que queremos, para que muchas almas se acerquen más a nuestro Señor Jesucristo, que es fundamental para nosotros. Gracias. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM, 96.1 FM, y también por Inmaculada Radio y TV. Este ha sido un programa realmente muy especial, que te invitamos a que también lo compartas. Compárteselo a todo aquel que tú veas o que tú creas que necesita o que le interese una historia como esta. Síguenos en nuestras redes sociales, Presencia Real Oficial, ¿verdad? Presencia Real Oficial, en YouTube especialmente, donde estamos compartiendo semana a semana estos episodios. También los invitamos también a que nos escuchen a través de Radio Paz y de Inmaculada Radio y TV. Así que oramos por ustedes para que se acerquen a su Eucaristía, y nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga. Radio Paz presentó Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real.